Las agencias de inteligencia tienen espías distribuidos por todos los países del mundo. Su objetivo es conseguir información secreta para su gobierno y usan diferentes identidades para infiltrarse incluso en otros servicios de inteligencia. Estos son los 10 espías más famosos del mundo. Número 10. Anna Chapman. Es una modelo rusa que se trasladó a Estados Unidos en 2006. Se instaló en Nueva York para gestionar una empresa inmobiliaria que pronto llegó a tener 50 empleados e hizo sospechar a las autoridades. En 2010 fue detenida bajo la sospecha de trabajar como espía para el servicio de inteligencia ruso. Chapman se declaró culpable de conspiración junto con otros 9 compañeros y todos fueron deportados a Rusia como parte de un intercambio de espías sin precedentes entre Rusia y Estados Unidos. Los espías tenían órdenes de reclutar otros agentes y realizar contactos con empresarios y funcionarios relacionados con políticas de defensa y finanzas, pero el FBI los descubrió antes de que consiguiesen hacerlo. Número 9. Edward Snowden. Trabajó para la CIA como experto en seguridad informática y como consultor para la NSA. En 2013 hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo programas de vigilancia masiva como PRISM o X-Case. Argumentó que destruyen la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas con la gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. Actualmente está acusado de espionaje por los Estados Unidos y se ha convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Número 8. William Markfeld. Fue un agente del FBI que bajo el seudónimo de Garganta Profunda denunció el caso Watergate, en el que se estaban llevando a cabo gran variedad de actividades clandestinas y legales, que incluían el acoso a opositores políticos, personas y funcionarios considerados como sospechosos, utilizando para ello organizaciones policiales y servicios de inteligencia como el FBI o la CIA. En este escándalo estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon y acabó con la dimisión del presidente y el encarcelamiento del jefe personal de la Casa Blanca y el consejero presidencial, entre otras 48 personas. William fue condenado por el delito de atentar contra los derechos civiles, pero acabó siendo indultado por el presidente Ronald Reagan. Número 7. Emil Julius Klaus Fuchs. Era un físico teórico que participó en el proyecto Manhattan y fue probablemente el más importante de los llamados espías atómicos. Fue condenado por suministrar de forma clandestina datos relativos al desarrollo de la bomba atómica de los Estados Unidos a la Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Suministró datos claves sobre la producción de uranio 235 en Norteamérica, proporcionando ventaja estratégica a los soviéticos. Era un científico extremadamente competente, responsable de varios cálculos teóricos relativos a las primeras armas de fisión y los modelos iniciales de la bomba de hidrógeno. Número 6. Mata Hari. Fue una bailarina holandesa famosa por sus danzas eróticas. Con el tiempo se convirtió en cortesana de lujo y en mito sexual. Sus amantes eran hombres ricos, militares y políticos de los que obtenía información confidencial. Trabajó como espía para Alemania y Francia hasta que fue descubierta por el servicio de espionaje francés. Fue acusada de espionaje, de ser un agente doble para Alemania y de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Cuando fue apresada, apareció desnuda ofreciendo bombones a sus captores como intento de una maniobra de distracción, pero finalmente fue condenada a muerte y ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Número 5. Oleg Penkovsky. Fue un coronel de la inteligencia militar soviética. En 1962 alertó a Occidente de que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Trabajó para el servicio de inteligencia británico suministrándoles gran cantidad de información que estos a su vez compartían con la CIA. Su logro más importante fue haber provisto al entonces presidente estadounidense Kennedy de información fiable sobre el tamaño real del arsenal militar soviético durante la crisis de los misiles en Cuba, proporcionando ventaja a los Estados Unidos durante el conflicto. Tras descubrirse su condición de agente doble, fue arrestado por el KGB y condenado a muerte en 1963. Número 4. Markus Wolf. Fue conocido como el espía Romeo o el espía sin rostro. Era el jefe de los servicios secretos de la Stasi en el extranjero, que era entonces el organismo de inteligencia de la República Democrática Alemana. Era considerado un maestro de espías y logró infiltrar a numerosos agentes en la República Federal Alemana, conocidos como espías Romeo y especializados en la seducción de secretarias solteras que trabajaban para el gobierno.
Contribuyó con su apoyo a la perestroika, a la caída del muro de Berlín y al fin del régimen comunista en la República Democrática Alemana, por lo que fue condenado por alta traición y soborno en la Alemania reunificada. Número 3. Juan Pujol. Fue un agente doble español cuyo papel fue decisivo en el desembarco de Normandía, que aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Convenció a Hitler de que el desembarco de Normandía era una maniobra de distracción y que el ataque principal se produciría en el estrecho de Calais, a 250 kilómetros de Normandía. Consiguió así que los alemanes redujesen las tropas en la zona del desembarco. Su papel consistía en desinformar a los alemanes enviando informes ficticios sobre movimientos de barcos y hacerles creer que eran datos valiosos. Sus dotes interpretativas y su astucia hicieron que consiguiera participar en 2 guerras y sobrevivir sin tener que disparar a nadie. Era tan bueno en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorada por ambos bandos. Número 2. Kim Philby. Fue un miembro de alto rango de la inteligencia británica y está considerado como el mejor espía de la historia. Formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge, de los que resultó ser el más exitoso. Trabajó como agente doble pasando documentos secretos a la Unión Soviética durante 30 años mientras ascendía en el servicio secreto del Reino Unido. También trabajó como enlace para la CIA y lideró una sección encargada de desenmascarar agentes soviéticos, aunque en realidad estaba espiando a la CIA y ayudaba a los soviéticos. Fue interrogado en numerosas ocasiones, pero nadie consiguió desenmascararle. Durante su carrera fue condecorado por la Unión Soviética, Inglaterra y España. Número 1. Sidney Reilly. Fue un agente del servicio secreto británico que a principios del siglo XX se convirtió en el espía más famoso del mundo. El autor de las novelas de James Bond se inspiró en él para crear el personaje. Era un hombre aventurero y mujeriego, su gusto por el lujo requería grandes cantidades de dinero y no dudaba en conseguirlo mediante negocios turbios, estafas y la violencia. Entre sus misiones robó planos en fábricas de armamento alemanas y ayudó a contrarrestar los sabotajes alemanes a fábricas estadounidenses. Dominaba varios idiomas y tenía una gran habilidad para cambiar de identidad. Fue considerado un gran seductor y un asesino implacable. Normandía era una maniobra de distracción y que el ataque principal se produciría en el estrecho de Calais, a 250 kilómetros de Normandía. Consiguió así que los alemanes redujesen las tropas en la zona del desembarco. Su papel consistía en desinformar a los alemanes enviando informes ficticios sobre movimientos de barcos y hacerles creer que eran datos valiosos. Sus dotes interpretativas y su astucia hicieron que consiguiera participar en 2 guerras y sobrevivir sin tener que disparar a nadie. Era tan bueno en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorada por ambos bandos. Número 2. Kim Philby. Fue un miembro de alto rango de la inteligencia británica y está considerado como el mejor espía de la historia. Formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge, de los que resultó ser el más exitoso. Trabajó como agente doble pasando documentos secretos a la Unión Soviética durante 30 años mientras ascendía en el servicio secreto del Reino Unido. También trabajó como enlace para la CIA y lideró una sección encargada de desenmascarar agentes soviéticos, aunque en realidad estaba espiando a la CIA y ayudaba a los soviéticos. Fue interrogado en numerosas ocasiones, pero nadie consiguió desenmascararle. Durante su carrera fue condecorado por la Unión Soviética, Inglaterra y España. Número 1. Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo programas de vigilancia masiva como PRISM o X-Case Core. Argumentó que destruyen la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas con la gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto. Actualmente está acusado de espionaje por los Estados Unidos y se ha convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Número 8. William Markfeld. Fue un agente del FBI que bajo el seudónimo de Garganta Profunda denunció el caso Watergate, en el que se estaban llevando a cabo gran variedad de actividades clandestinas y legales, que incluían el acoso a opositores políticos, personas y funcionarios considerados como sospechosos, utilizando para ello organizaciones policiales y servicios de inteligencia como el FBI o la CIA. En este escándalo estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon y acabó con la dimisión del presidente y el encarcelamiento del jefe personal de la Casa Blanca y el consejero presidencial, entre otras 48 personas.
William fue condenado por el delito de atentar contra los derechos civiles, pero acabó siendo indultado por el presidente Ronald Reagan. Número 7. Emil Julius Klaus Fuchs. Era un físico teórico que participó en el proyecto Manhattan y fue probablemente el más importante de los llamados. Trabajó para el servicio de inteligencia británico suministrándoles gran cantidad de información que estos a su vez compartían con la CIA. Su logro más importante fue haber provisto al entonces presidente estadounidense Kennedy de información fiable sobre el tamaño real del arsenal militar soviético durante la crisis de los misiles en Cuba, proporcionando ventaja a los Estados Unidos durante el conflicto. Tras descubrirse su condición de agente doble, fue arrestado por el KGB y condenado a muerte en 1963. Número 4. Markus Wolf. Fue conocido como el espía Romeo o el espía sin rostro. Era el jefe de los servicios secretos de la Stasi en el extranjero, que era entonces el organismo de inteligencia de la República Democrática Alemana. Era considerado un maestro de espías y logró infiltrar a numerosos agentes en la República Federal Alemana, conocidos como espías Romeo y especializados en la seducción de secretarias solteras que trabajaban para el gobierno. Contribuyó con su apoyo a la perestroika, a la caída del muro de Berlín y al fin del régimen comunista en la República Democrática Alemana, por lo que fue condenado por alta traición y soborno en la Alemania reunificada. Número 3. Juan Pujol. Fue un agente doble español cuyo papel fue decisivo en el desembarco de Normandía, que aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Convenció a Hitler de que el desembarco de Normandía. Las agencias de inteligencia tienen espías distribuidos por todos los países del mundo. Su objetivo es conseguir información secreta para su gobierno y usan diferentes identidades para infiltrarse incluso en otros servicios de inteligencia. Estos son los 10 espías más famosos del mundo. Número 10. Anna Chapman. Es una modelo rusa que se trasladó a Estados Unidos en 2006. Se instaló en Nueva York para gestionar una empresa inmobiliaria que pronto llegó a tener 50 empleados e hizo sospechar a las autoridades. En 2010 fue detenida bajo la sospecha de trabajar como espía para el servicio de inteligencia ruso. Chapman se declaró culpable de conspiración junto con otros 9 compañeros y todos fueron deportados a Rusia como parte de un intercambio de espías sin precedentes entre Rusia y Estados Unidos. Los espías tenían órdenes de reclutar otros agentes y realizar contactos con empresarios y funcionarios relacionados con políticas de defensa y finanzas, pero el FBI los descubrió antes de que consiguiesen hacerlo. Número 9. Edward Snowden. Trabajó para la CIA como experto en seguridad informática y como consultor para la NSA. En 2013 hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington espías atómicos. Fue condenado por suministrar de forma clandestina datos relativos al desarrollo de la bomba atómica de los Estados Unidos a la Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Suministró datos claves sobre la producción de uranio 235 en Norteamérica, proporcionando ventaja estratégica a los soviéticos. Era un científico extremadamente competente, responsable de varios cálculos teóricos relativos a las primeras armas de fisión y los modelos iniciales de la bomba de hidrógeno. Número 6. Mata Hari. Fue una bailarina holandesa famosa por sus danzas eróticas. Con el tiempo se convirtió en cortesana de lujo y en mito sexual. Sus amantes eran hombres ricos, militares y políticos de los que obtenía información confidencial. Trabajó como espía para Alemania y Francia hasta que fue descubierta por el servicio de espionaje francés. Fue acusada de espionaje, de ser un agente doble para Alemania y de haber sido la causa de la muerte de miles de soldados. Cuando fue apresada, apareció desnuda ofreciendo bombones a sus captores como intento de una maniobra de distracción, pero finalmente fue condenada a muerte y ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Número 5. Oleg Penkovsky. Fue un coronel de la inteligencia militar soviética. En 1962 alertó a Occidente de que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba.